Listo. Disculpen. Entonces, solo para dar la introducción otra vez, ¿verdad? Hablábamos que estos eran barras o están sometidos a carga axial. Hablamos de vigas cuando están sometidos a cargas transversales, ¿sí? Y hablábamos que las vigas podían tener diferentes tipos de apoyos. Entonces, teníamos apoyos tipo pin, tenían apoyos tipo roll y tenían apoyos tipo empotrado, ¿sí? Entonces, el empotrado, decíamos que teníamos reacciones en Y, reacciones en X, y teníamos también lo que son momentos, ¿verdad? Momentos en Z, pero como estábamos hablando solo en dos direcciones, hablamos simplemente de, de momentos como tal, reacciones de momento, ¿sí? Igual un poco para que sepan ustedes los tres ejes en caso que algún día quieran utilizar, ¿verdad? Esto es muy importante que ustedes tengan claro, ¿sí? Los grados de libertad que muchas veces se le llaman, ¿sí? O las restricciones de movimiento o de fuerzas que pueden tener los elementos, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, el apoyo tipo pin, al reaccionar en Y y reaccionar en X, entonces ustedes pueden decir que el desplazamiento en Y es 0 y que el desplazamiento en X es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a tener un impedimento de movimiento y una resistencia de fuerza, ¿sí? Si resiste fuerza es porque no se puede desplazar, ¿sí? Entonces en Y y en X no se puede desplazar, ¿sí? Eso para que queden ustedes claros. Hablando solo en términos de dos dimensiones, ¿verdad? Entonces quiero que esto quede claro. En cuanto al rol, si yo tengo que resisten en Y, quiere decir que mi desplazamiento en Y en ese punto va a ser 0. Si yo tengo acá un empotramiento, tiene reacción en Y, quiere decir que el desplazamiento en Y es 0 y que el desplazamiento en X es 0, ¿sí? Les comienzo a hablar con este tipo de nomenclatura porque después vamos a tener que utilizar, ¿verdad? Estos criterios. A estos temas aquí, nosotros le llamamos en resistencia de materiales como condiciones de borde en cuanto a los desplazamientos, ¿sí? Son condiciones conocidas. Sin que yo haga ningún análisis, yo no sé cuánto es la carga, yo no sé cuánto es la longitud, pero si yo conozco que el apoyo es pin, yo sé que aquí no hay desplazamiento en Y ni en X, que yo sé que no hay desplazamiento en Y, yo sé aquí también que no hay desplazamiento ni en Y ni en X. ¿Qué otra cosa puedo decir yo? Que en el punto empotrado, mi rotación, ¿sí? Mi rotación en este caso sería en Z, va a ser 0. Yo les indicaba cuando les explicaba cómo se deformaba un elemento, yo les decía que este elemento se podía deformar de esta manera, así. Entonces, en este punto, este elemento, acuérdense que la rotación o pendiente, esto se llama rotación o pendiente, ¿sí? Acuérdense que es lo mismo. Esto se representa como dy sobre dx, ¿sí? Decimos que en ese punto la rotación es 0, ¿sí? En los puntos acá, en un apoyo pin, la rotación en z es diferente de 0. Quiere decir que si ustedes ven un elemento, digamos, una viga simplemente apoyada, esto ustedes lo verían rotado de esta manera, ¿sí? Frente a una carga distribuida que pudiera ser de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, aquí su rotación, esta rotación, ¿sí? Es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes reconozcan porque lo van a ir usando para los que sigan estructuras
toda su vida, pero que sigan la carrera de ingeniería civil, toda su carrera, ¿sí? Y esto les va a ayudar también en otras asignaciones, ¿verdad? No solo de estructuras, para que se dedique quizás a sanitaria, se dedique a hidráulica, siempre van a tener estas condiciones de apoyos. No tan, eh, no, no tan detallado como un ingeniero estructural, ¿sí? Acuérdense que la materia se llama estructuras, entonces, por tanto toca las cosas de estructuras, ¿sí? Pero igual estos conceptos tienen que estar claros. ¿Alguna pregunta hasta aquí de estas cosas que hemos hablado? Desplazamientos, rotación y reacciones. Entonces, nosotros después hablamos de elementos que se llamaban columnas, ¿sí? Y estas columnas decíamos que era una mezcla de carga axial más carga transversal, ¿sí? A tal punto que decíamos que eran elementos que si ustedes lo ven en libros, en códigos, se le llaman elementos a flexo compresión, ¿sí? Y esta palabra a veces compuesta asusta un poco, pero lo único que quiere decir es que resiste momentos, ¿sí? Dicho así de palabras un poco más sencillas, resiste momentos y resiste cargas axiales, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden tener aquí una columna o un poste, ¿verdad? Que van a tener aquí ustedes una carga axial y pueden tener una carga transversal. Entonces, hablando un poco de fuerzas internas, que esto lo vamos a revisar más adelante, si ustedes hacen un corte aquí, vamos a poner esto más abajo, ¿sí? Hacen el corte, ustedes tendrían aquí como reacción una carga vertical, le voy a llamar B, F le voy a llamar, sí, F, ponerles aquí. Van a tener ustedes una reacción B, que se le va a llamar corte, ¿sí? Y van a tener una reacción de momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven este corte de esta manera, ¿verdad? Tiene ahí fuerza axial, esta es la fuerza axial, y tienen aquí el momento, ¿verdad? Esto va a girar en sentido de las manecillas del reloj, entonces necesito contrarrestar ese momento. ¿Sí? Y esto lo tendríamos de esta manera, ¿sí? Entonces, esas son las fuerzas internas, ¿sí? Haciendo un poco de repaso de fuerzas internas. Acordarse que el tema de resistencia a materiales era muy extenso y esta vez no es la excepción, ¿verdad? Estructuras también es bastante extensa la materia. Entonces, aquí tienen momento, tienen fuerza y bueno, por supuesto también tienen un corte, ¿sí? Una fuerza horizontal que corta el elemento. Acordarse un poco del tema de esfuerzos, ¿verdad? También. El tema de esfuerzo se va a ver un poco menos en este curso de estructuras, ¿sí? Pero acuérdense que habían esfuerzos axiales, habían esfuerzos de corte y habían esfuerzos producidos por flexión. Esta flexión era el tema de tener elementos a compresión y elementos a tracción. Entonces son esfuerzos axiales producidos por la flexión, es decir, por el momento. Los esfuerzos de corte producidos por B y las fuerzas axiales producidos por F. Sí, un poco de repaso de lo que era resistencia a materiales. Sí. Entonces tenemos aquí, repito, barras, solo carga axial, vigas, voy a poner aquí carga transversal,
Y finalmente tenemos columnas, ¿verdad? Carga axial más carga transversal, es decir, una mezcla. A tal punto que algunas personas no le quieren llamar columnas porque se entiende columnas o elemento vertical, sino que les llaman elementos a flexocompresión. ¿Sí? Y ahí se evitan estarle diciendo columnas a una columna. ¿Sí? Porque pueden tener ustedes otros elementos sometidos a varias fuerzas. Acordarse que pudieran tener ustedes, también si esto está, se puede decir, rotado, ustedes pudieran tener aquí una carga axial y pueden tener aquí una carga transversal. Entonces, esto también es un elemento a flexo compresión. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar de dónde salen estas cargas, porque hasta ahora ustedes siempre tienen sus ejercicios, ¿verdad? A ver, aquí me falta dibujarles un tipo de viga más, puede ser una viga, la estoy dibujando acá a la izquierda. Una viga puede ser como un voladizo, es un elemento, ¿sí? ¿Sí? Son vigas estáticamente determinadas, lo que yo les he dibujado aquí. Un poco también de repaso de cuándo era estáticamente determinada e indeterminada. Determinada cuando tiene solución, es decir, tienen igual número de ecuaciones, igual número de incógnitas. Indeterminada, es decir, que no se puede determinar por la estática, tienen más ecuaciones, tienen más incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Eso también para que lo sepan, porque vamos a volver a hablar de elementos estáticamente indeterminados. ¿Sí? Solo para hacerlo a modo de repaso, ¿sí? Elementos o sistemas estáticamente indeterminados. Acordarse que eran elementos que tienen, ¿sí?, más reacciones que ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si aquí ustedes calculan el número de reacciones, tienen una vertical, tienen una horizontal, ¿sí?, y tienen un momento. ¿Sí? Aquí tienen una vertical y una horizontal. ¿Sí? Sin embargo, saben ustedes que el tema horizontal se elimina, ¿verdad? Si es que nosotros solo tenemos fuerzas transversales. Sin embargo, aquí nosotros tendríamos un sistema de tres incógnitas. ¿Cuáles son las tres incógnitas? Se las voy a pintar ahorita en amarillo. 1, 2 y 3. Y solo tendrían dos ecuaciones, que serían la fuerza en Y, o sea, la sumatoria de fuerzas en Y las sumatorias de momento. Las sumatorias de fuerza en X no me sirven porque sé que mis fuerzas en X van a ser 0. ¿Sí? Entonces solo tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces acordarse que estáticamente indeterminadas, estructuras estáticamente indeterminadas, es cuando las incógnitas son mayores a las ecuaciones. ¿Sí? Entonces sería bueno que repasen un poco las clases de resistencia de materiales para que no tengan problemas en esta materia. Entonces, vamos a explicar un poco el día de hoy el tema de patrón de cargas. ¿Sí? Que es cómo se distribuyen las cargas y cómo se distribuyen las cargas en una estructura. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen, digamos, una viga
Y aquí ustedes van a tener una carga puntual. Si ustedes tuviesen unos apoyos sencillos, ustedes dirían, bueno, esto va a tener una reacción aquí, va a tener una reacción aquí y una reacción acá. Sí, bastante sencillo. Pero ¿qué sucede si esa misma viga está sujeta de otra viga? Está apoyada en otra viga. Sí, espero que se entienda mi dibujo. Y esta viga de acá está ahora apoyada en estos lados. Está así. Entonces ustedes tienen aquí su misma carga puntual. Y esto está simplemente apoyado. ¿Sí? Esto está apoyado, simplemente apoyado. Apoyo de contacto le voy a llamar. ¿Sí? Imagínense ahí que son 3 papas fritas que he dibujado. ¿Sí? Entonces está en contacto. Entonces, ¿cómo ustedes conocen las reacciones en estos apoyos? ¿Sí? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, como está simplemente apoyado, un apoyo de contacto, después ustedes van a ver tipos de conexiones, pero un apoyo de contacto simularía, ¿verdad? Que este elemento está apoyado. Ustedes siempre todo tienen que imaginárselo, tienen que idealizarlo, no como un elemento en 3D, sino que tienen que idealizarlo como los elementos más sencillos, con los contactos más sencillos. Entonces, si está solo un apoyo de contacto, esto pudiera ser una viga que solo tiene unos apoyos tipo rol, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar solo en contacto, ¿verdad? Quiere decir que solo está restringido su movimiento de forma vertical, no horizontal, ¿sí? Este elemento en rojo sería este, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener unas reacciones verticales, ¿sí? Producto de mi carga horizontal, digo mi carga vertical, le vamos a llamar P, ¿sí? Entonces, ustedes saben, este ejercicio más sencillo, que esto sería P medios y P medios, si es que esto está a una distancia L y a una distancia L, ¿sí? Si está a diferentes las distancias, no se divide para 2. Es un poco de resistencia materiales y de estática. Entonces, esa es la reacción vertical, ¿verdad? Lo que va a soportar este elemento. Pero esta reacción vertical, si ustedes la ven así, tiene que transmitirse a los elementos horizontales, digo, los elementos perpendiculares. Entonces, si ustedes ven ahora estos elementos, vamos a poner otro color, vamos a poner en azul. ¿Sí? Si ustedes ven estos elementos en azul, voy a dibujar solo voy a analizar uno de ellos, ¿verdad? Nosotros tendríamos aquí nuestra reacción P medios, ¿sí? Porque lo mismo que ocurrió en la parte de arriba tiene que transmitirse en la parte de abajo, ¿verdad? Tiene que hacer, se puede decir, un espejo, así como cuando ustedes hacían un corte. Entonces, estos elementos van a tener sus apoyos pin y roll, pin y roll. Acordarse que los elementos en azul que acabo de dibujar serían los acá.
Entonces, ¿qué dirían ustedes? Si estoy también conectado a una misma distancia simétrica, aquí yo voy a tener P cuartos y aquí yo voy a tener, vamos a ponerlo en azul también, ¿sí? P cuartos y aquí yo voy a tener P cuartos, ¿sí? Si ustedes hacen un poco de estática. La forma como yo sé que es P cuartos no lo voy a explicar porque es algo ya explicado en resistencia de materiales y en estática, ¿sí? Que ustedes tienen que hacer repaso. Entonces, finalmente yo sé que aquí está P cuartos, P cuartos, P cuartos y por acá también está P cuartos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿No hay ninguna pregunta? No, ingeniero. Listo. Entonces, Disculpe, en la viga que señaló de rojo, ahí simuló que tiene dos roles apoyados, ¿no? sí, sí, eso está simulando. Es que ustedes siempre tienen que imaginarse que simula, ¿verdad? Entonces, eso para ver cómo se distribuyen después otras cargas. Puede que mi estructura, digamos, si yo en vez de tener una carga vertical tuviese una carga horizontal, este elemento no me aguanta. Como si ustedes tuviesen aquí un cuaderno encima de dos tablas. Si ustedes empujan el cuaderno se resbala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo está simplemente apoyado. Entonces, ustedes dirían que la estructura es inestable. Pero como estoy hablando solo de cargas verticales, me es suficiente que el apoyo solo sea de contacto. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto que ustedes han hablado, se llama lo que es el patrón de cargas. ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo la carga vertical se transmite a los apoyos y de los apoyos se transmite después a las vigas. Acordarse que yo les hablaba antes de esfuerzos máximos de compresión, esfuerzos máximos de tracción, y esos esfuerzos máximos, por ejemplo, estos elementos pueden ser de madera. Entonces, ustedes pueden calcular aquí el máximo momento y el máximo corte que se produce en el elemento en rojo, y después pudieran calcular el máximo corte y el máximo momento que se produce en el elemento en azul, ¿sí? Y pudieran ver qué material pueden escoger. La clase es bastante extensa, ¿sí? Todos los temas que pueden surgir de esta simple imagen es bastante extensa, entonces se les pudiera hacer varias preguntas mezclando lo que ustedes ya saben en resistencia de materiales. Entonces, bajo ese mismo concepto, ¿sí? Haciéndolo un poquito más rápido, ya no se los voy a dibujar en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones era para que su cerebro ejercite mejor la distribución de cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo dos vigas, ¿sí? Que están apoyadas en un elemento vertical? ¿Sí? Es lo mismo de arriba. Para los que son nuevos, ¿sí? Que no han visto clases conmigo, este tipo de ejercicios pudieran estar en una actividad. Yo se las mostré con una carga, ustedes tendrían que hacerlo con dos cargas. Entonces, imaginémonos que esto está con estas cargas así. Entonces, yo les pido las reacciones en este punto, ¿sí? Solo en este punto. Entonces, yo les puedo decir que esto tiene 3 metros, que de aquí a acá tenemos 3 metros, y de que aquí a acá tenemos los otros 2 metros más, ¿sí? Y les puedo indicar que de aquí a acá esto tiene 5 metros, ¿sí? Y de aquí a acá yo tengo 2 metros, ¿sí? Lo mismo para la carga de acá. Y yo puedo indicarles que esta fuerza de aquí tiene, digamos, 5 kilos, esta fuerza de acá, y que la fuerza de acá tiene 10 kilos.
¿sí? Entonces se les pide la reacción en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que ser organizados primero y como las vigas son diferentes, ustedes le pueden llamar a este elemento, le pueden llamar, si ustedes desean, ¿verdad? Eso es decisión de cada uno. Le pueden llamar viga a este elemento de acá. Le pueden llamar viga B. Y a este último elemento que hemos dibujado, ¿sí? Le pueden llamar ustedes viga C. Si ustedes desean, también pueden hacer el análisis de la derecha para tenerlo más completo, pero no es necesario. Este elemento de acá puede ser mi viga D. ¿Sí? Este va a ser mi viga D. ¿Sí? Entonces, a un grupo le puedo preguntar la fracción en esta esquina de abajo. Disculpen que el cursor no se ve bien. ¿Sí? Al otro grupo le puedo preguntar la reacción en este extremo de la derecha, ¿sí? En la viga D. Entonces, bajo este criterio, ustedes tienen que desmenuzar, ¿sí? Valga la palabra, desmenuzar lo que va sucediendo, ¿sí? Y eso se llama patrón de carga, ¿sí? Ver cómo se va resolviendo todas las cargas, ¿sí? Todos los elementos. Y esto es una carga puntual. Pudiera ser también una carga distribuida. Pudiera ser una carga distribuida lineal. En una viga puedo tener yo dos cargas diferentes. Yo les he puesto una sola carga, ¿sí? Entonces en el examen yo les pudiera poner dos cargas, ¿sí? Un poco para que no se acuerde cómo eran mis exámenes o mis actividades, ¿sí? Y pueden decir, ingeniero, pero usted solo explicó con una carga, pero ustedes tienen que tener los conceptos necesarios para entender todo esto de acá, ¿sí? Entonces, este ejercicio les queda como práctica, ¿sí? Para que ustedes lo puedan hacer. Si alguien lo puede analizar de forma rápida, ¿sí? Pudiera ver que esto va a representar la viga, una carga de 10 kilos, ¿sí? Esto tiene 5 y esto tiene 2. La viga B va a representar una viga de 5 kilos, esto tiene 5 y esto tiene 2. Acordarse que ustedes quieren el apoyo rosado, se puede decir la viga C. Entonces estarían enfocados en esta parte de acá, ¿sí? Esta es la viga A, ¿sí? Y esta es la viga en celeste, ¿sí? Acordarse que estos son los apoyos. Entonces, lo que a mí me interesa, ¿qué es? Es esta reacción y es esta reacción, ¿sí? Le voy a llamar aquí la reacción AC, yo quiero, y la reacción BC. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Le pueden poner ahí Juanito, María, lo que ustedes quieran a esa reacción. HP, ¿sí? Lo que sea. Entonces, acordarse que ustedes tienen que analizar es este punto, ¿verdad? Esta viga. Entonces, una vez que ustedes tienen esa viga, si ustedes quieren la pueden ver también en dos dimensiones. Aquí tienen que comenzar ustedes a utilizar un poco la lógica, ¿verdad? Ya el día de hoy ustedes trabajan bastante con imágenes, con cosas en 3 dimensiones, hasta cuando
cuando hacen varias gráficas, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tendrían esta reacción. Lo que yo estoy viendo aquí es mi viga C, ¿sí? Mi viga C la estoy viendo desde este lado de acá, como si ustedes fueran una persona que está viendo, ¿verdad? Para acá, ¿sí? Entonces, así están viendo ustedes. Ustedes son esta persona que he dibujado y ustedes están viendo esta viga de acá, ¿sí? Es la visión. Si ustedes, en cambio, se ven desde el otro lado, ¿sí? Ven acá una persona, ¿sí? Desde acá, entonces la viga que ustedes estarían viendo ahí sería una viga que la ven de esta manera, ¿sí? Aquí tienen ustedes la carga y aquí tienen la carga. Dependiendo cómo ustedes la ven, van a tener que verla en 2D, ¿sí? ¿Por qué es importante esto de las personas, de hacia dónde lo estoy viendo? Porque al día de hoy muchos ingenieros se confunden, ¿sí? Y esto en planos estructurales, en los planos generalmente están las cosas en 2D. Y lo que dicen los arquitectos o dicen los ingenieros es vista lateral izquierda o vista lateral derecha. Entonces, le comienzan a mostrar valores o cortes que le dicen yo estoy viendo de esta manera. Eso quiere decir que están viendo de izquierda a derecha. ¿Sí? Esta es parece bobo, ¿verdad? Un poco, pero eso se refiere a la persona que está aquí. ¿Sí? Ahí está el ingeniero con el casco. Si ustedes ven, si ustedes tienen, en cambio, una persona que les puso que el corte era en el otro sentido, ¿sí? Estarían viendo justamente lo que yo les he dibujado. ¿Sí? Eso para que tengan también ustedes un poco ya de práctica de lo que pueden encontrarse ustedes con planos. ¿Sí? Entonces, la vista que yo les he dibujado es una vista de esta manera, ¿sí? Con la persona dibujando de esta manera. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen a la persona, ¿verdad? Que está vista de esta manera. ¿Alguna pregunta con las imágenes en 2D? Ingeniero, disculpe, una pregunta. O sea que como dibujó en la parte derecha a la persona, o sea, ¿por qué brilla la vista C y no la D? No, es como ustedes están viendo el elemento, ¿sí? Estoy hablando del apoyo. Si ustedes ven de derecha a izquierda, ¿sí? Su mirada está de derecha a izquierda, o sea, ustedes están parados acá y están viendo hacia acá. Este apoyo aquí, ustedes lo van a ver, lo tienen que dibujar del lado izquierdo. Si ustedes son una persona que están al lado izquierdo, están viendo hacia la derecha, este apoyo de aquí lo estarían viendo en una imagen en 2D, lo estarían viendo del lado derecho. A eso es lo que me refería. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Sí. Entonces, volviendo a esto, ¿sí? Es para que ustedes sepan cómo se tienen que graficar las cosas. Aquí tenemos nosotros 3 metros, tenemos 2 metros y tenemos aquí 3 metros. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a tener mi reacción. Esta reacción de aquí va a representar mi elemento en celeste, ¿sí? Y mi reacción acá va a representar mi elemento en amarillo, ¿sí? Entonces aquí voy a tener mi reacción BC y aquí voy a tener mi reacción AC, ¿sí? Y esta sería mi estructura y la carga que tengo yo que responder, ¿sí? Por eso le digo, esto si ustedes lo ven de derecha a izquierda, si lo ven de izquierda a derecha, tienen que obtener el mismo resultado, pero posiblemente, ¿verdad? El estudiante me ponga que esto es AC y esto es BC y me lo cambió.
¿Por qué? Porque el estudiante tenía una visión más práctica viendo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que esta imagen es en 3 dimensiones y esto está en 2 dimensiones. Y depende de la visión que cada persona tenga. Por ejemplo, estas vigas yo les he puesto para una persona que está como ustedes al frente del monitor y están viendo la viga. Pero si ustedes se imaginan una persona atrás, es decir, ubicada acá donde está el cursor, y está viendo hacia el frente, entonces la imagen sería diferente, ¿verdad? Sería invertida. Entonces tienen que practicar un poco ustedes con estas vistas. Lo pueden hacer ustedes también cuando ven algo en internet, cuando juegan ustedes, ¿verdad? Muchos juegan aquí PlayStation, juegan Xbox, juegan en la misma computadora y quieren ver ustedes su rango de visión, ¿verdad? Cogen, giran, ¿verdad? En 3 dimensiones, digamos, están jugando Call of Duty o cualquiera de estas, ¿verdad? Cogen la visión y giran y ven al objetivo. Entonces, más o menos, imagínenselo de esa manera. ¿Sí? A partir del punto donde ustedes están ubicados, ¿qué es lo que están viendo? ¿Sí? Entonces, me gustaría tener una herramienta para mostrarles esto en 3 dimensiones. ¿Sí? Voy a ver si les muestro, ¿verdad? En SAP 2000, ustedes querían un poco de SAP 2000, en SAP 2000 generalmente las cosas se hacen en 3 dimensiones. Pudieran llegar a hacer ustedes esto en 3 dimensiones y revisarlas. ¿Sí? Para que tengan un poco de práctica de cómo ver las cosas en 2D. ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces con esto? Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. ¿Me podría volver a aceptar? Es que tengo que salirme porque mi teléfono está como medio falloso. Ya, no hay Algo ya problema. entra en... Ya, Gracias. perfecto. Sí. Entonces, esta imagen, esto que está aquí, se resumen en esto que yo les voy a copiar acá en este momento. Sí. Por eso les decía que está un poco desorganizado. Sí, vamos a ir un poco más arriba. Acordarse que el tema de estructuras es bastante extenso, entonces ciertas cosas ustedes tienen que repasar o revisar por sus lados. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a tener esta imagen. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? En esta imagen, para que quizás se confunden un poco. Las vamos a ir viendo poco a poco, les voy a ir yo dibujando. ¿Sí? Ustedes tienen aquí una fuerza vertical. ¿Sí? No es necesario que sepan un poco de inglés, ¿sí? Esto se llama carga gravitacional. Todo lo que es gravedad y que lo vamos a ver ya en el segundo tramo, en la segunda hora que nos queda de clase, ¿verdad? Esto es una carga vertical. ¿Qué nos dice aquí? Aquí ustedes tienen una losa. Se pueden imaginar que esto es un pedazo de madera también, ¿sí? Un pedacito de madera. Y esto va a transmitir sus cargas, ¿sí? Esto no quiere decir que hay una carga horizontal, sino que simplemente está diciendo cómo fluye la carga, ¿sí? Hacia dónde se dirige. Entonces lo que les dice aquí es que esta carga vertical se va a transmitir, ¿verdad? Por eso ustedes ven aquí las flechas. Se va a transmitir hacia los lados, ¿sí? Y esto probablemente genere una reacción vertical, ¿sí? Cómo se va transmitiendo, ¿sí? Una reacción vertical hacia arriba que se transmite hacia abajo después, ¿sí? Cuando ustedes se confundan, siempre vuelvan al ejemplo más sencillo, ¿sí? Que es el de acá que yo les he dibujado. Esta es la reacción que se tiene que transmitir a los elementos verticales. ¿Sí? Cuando ustedes se confundan por qué la reacción va hacia abajo, por qué va hacia arriba, ahí hay un ejemplo, ¿sí? De lo que tienen que ir dibujando. Siempre, siempre, cuando tengan algo difícil, un problema difícil, creen del problema difícil un problema fácil. Si el problema fácil ustedes lo comprenden, el difícil también, ¿sí? Por eso siempre es necesario que las bases estén bien puestas. Entonces, una vez que llega, que esta losa puede ser de concreto, de hormigón, de madera, de acero,
Viene la carga vertical. Esta carga vertical puede ser cualquier cosa. Puede ser una persona, puede ser un equipo, ¿sí? Se transmite hacia estos lados. Después, la encargada de transmitir va a ser esta viga, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes por números. Está en inglés, ¿verdad? Pero es bastante entendible. La carga es transferida a la losa y de la losa es transferida, ¿verdad?, a las vigas de soporte. ¿Sí? Una vez que está en la viga de soportes, la viga de soporte es transmitida a esta viga más grande. Y en cambio esta viga de soporte transmite la carga es a la columna. ¿Sí? Esto está cortado, entonces no se ve acá cómo era el elemento. Pero ven ustedes aquí las transferencias. ¿Sí? Cómo esto comienza a viajar para acá, comienza a viajar para acá, y esto también viaja hacia los lados. ¿Sí? Y aquí hay su aporte de carga, ¿sí? Su aporte de carga. Y esta carga aquí ahora va a viajar, ¿verdad?, hacia las columnas, ¿sí? Va a viajar hacia las columnas o hacia otro elemento que está a la derecha, y finalmente se va a sumar, ¿verdad? Se va a sumar a otra reacción vertical. ¿Sí? Ahora es un porcentaje menor. ¿Sí? Vamos a poner aquí en amarillo, en naranja, para que ustedes sepan que es un porcentaje menor, que no es que es la misma carga, es un porcentaje de ello. ¿Sí? Entonces, finalmente, ustedes pueden diseñar aquí su columna, ¿verdad? Esta es la suma de las dos cargas. La carga en celeste más la carga, se puede decir, en rosado que había dibujado. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden diseñar cada elemento, ¿sí?, con esto que se llama patrón de cargas. ¿Sí? Lo pueden encontrar ustedes aquí como load path. ¿Sí? Y esto está hablado para cargas gravitacionales. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden diseñar también la cimentación. Todos estos elementos, se puede decir, lo vieron ustedes en resistencia en materiales. ¿Sí? Se puede ir a revisar cuál es la capacidad, cuál es la inercia. Acuérdense que ustedes calculaban inercias, ¿sí?, y otros elementos. Aquí en esta conexión que ustedes ven, esto es una conexión que se llama una conexión de corte. ¿Sí? Esto ustedes lo van a volver a ver en acero estructural. ¿Sí? Porque alguna persona me puede decir, ingeniero, pero aquí esta conexión también puede ser una conexión empotrada. Fijándonos en esta viga de acá, ¿sí?, una persona me pudiera decir, para mí, esta viga que está empotrada. Entonces, un estudiante me puede decir, ingeniero, aquí vamos a tener reacciones verticales, pero también vamos a tener momentos. ¿Eso de qué depende? De la construcción. ¿Por qué? Ustedes no están ahorita con el suficiente conocimiento para determinar qué tipo de conexión es, pero esta conexión se llama conexión de corte. ¿Sí? Y las conexiones de corte, así se le llama, ¿verdad?, solo hacen que se transmita cargas verticales. ¿Sí? No me corresponde ahorita porque es una clase de acero. ¿Sí? Pero aquí solo se transmiten cargas verticales. ¿Sí? Lo que pudiera simular es una viga con apoyo, con dos apoyos pin. Pero el tema es que como ustedes tienen solo una carga en naranja vertical, entonces solo van a tener reacciones verticales. Entonces esto no es así, sino que es así. ¿Por qué? Porque este apoyo, esto que lo voy a pintar en naranja, digo en amarillo, ¿sí?, es una conexión
que muchas veces se le llama conexión simple. ¿Sí? O de corte. ¿Por qué se llama de corte? Porque corta esa, va a cortar, se puede decir, esos pernos y esos elementos que están ahí. ¿Sí? Lo que genera es corte en ese elemento en amarillo. Eso ustedes lo van a ver más adelante en su curso de acero, ¿sí? Pero solo para indicarles que dependiendo del tipo de apoyo, yo les he hablado aquí de un apoyo de contacto, ¿sí? Aquí tiene un apoyo de corte que vendría a ser casi como un apoyo de contacto, ¿sí? Lo que el ingeniero trata de indicarle al constructor o al estudiante o al ayudante es que no va a haber momentos, ¿sí? Solo va a haber transmisión de fuerzas verticales. ¿Alguna pregunta sobre esta imagen de aquí? ¿Ninguna pregunta? profesor. Listo. Entonces, igual para que ustedes tengan de revisión, les repito, a partir de aquí se les puede preguntar varias cosas, ¿sí? Se les puede poner otras cargas en posiciones diferentes. Vamos a mostrarle, le voy a traer la imagen de acá. Porque hasta ahorita ustedes solo han visto ejemplos de cargas verticales. Vamos a mostrarles. Creo que esta no es la imagen. Creo que no les traje esa imagen. Deme un minuto. Acá está. Esta es. ¿Sí? Esto es para cargas laterales. Si lo pueden ver aquí abajo. Cargas laterales. ¿Sí? Es esta carga que está aquí. ¿Sí? Entonces, la carga lateral es aplicada, ¿verdad? Bueno, aquí dice que primero hubo una carga muy grande que fue transmitida a la losa. De la losa es transmitido a estos pernitos que se ven aquí. ¿Sí? Estos pernos que ven aquí. Esos pernos lo transmiten a la viga. ¿Sí? Tienen aquí la viga. Vienen acá y ustedes ven cómo reacciona también este elemento en vertical y cómo este elemento vertical lo lleva hacia la columna. ¿Sí? Lo que también lo pueden ver ustedes como un movimiento del suelo. Esto simula también un sismo. Acuérdense que el sismo no viene del cielo, sino que viene del suelo, ¿verdad? Cómo se mueve esto, cómo genera la transmisión de cargas, ¿sí? Y acá cómo se completa. Este tipo de estructuras no la vamos a alcanzar a ver nosotros, ¿sí? Ustedes lo pueden llegar a analizar más adelante, pero es para que ustedes entiendan esto del patrón de cargas. Lo primero que tiene que hacer un ingeniero siempre es comprender cómo se va a distribuir la carga. Si no comprende cómo se va a distribuir la carga, pudiese estar diseñando un elemento o sobredimensionado, es decir, más grande de lo que se supone que debería ser, o subdimensionado, más pequeño de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque no considero bien la distribución de cargas. ¿Sí? Entonces, ustedes van a aprender en este curso a hacer esto de forma de los varios métodos manuales. ¿Sí? Las computadoras vendrán más adelante, el SAP 2000 vendrá más adelante. Si ustedes comprenden esta parte de aquí, ustedes pueden usar cualquier programa. Porque el programa viene una persona, pone la carga y esa persona no sabe ni siquiera qué ha hecho el programa. Entonces tienen ustedes que aprender a hacer números para corregir o no después a un programa. ¿Sí? Les digo porque al día de hoy tengo consultas de ingenieros, tengo consultas de estudiantes que me dicen, no me cuadran los valores. Entonces le digo, ya, es que se aplicó mal la carga.
o le dijo el programa de forma incorrecta cómo era el apoyo. O acá usted ha puesto, le ha faltado un apoyo, entonces todo esto está desbalanceado porque usted se olvidó de ponerle este apoyo atrás, entonces todo está desbalanceado porque le carga acá. Entonces esas cosas ustedes tienen que tener un conocimiento claro, ¿sí? Conceptual de cómo es este patrón de cargas, ¿sí? Repito, con el tema de patrón de cargas ustedes pueden entender qué es lo que está sucediendo a su diseño, ¿sí? Hasta el punto de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al día de mañana ustedes querían un apoyo empotrado como diseñadores, pero el constructor le puso un apoyo simple. Entonces los esfuerzos son diferentes. Ustedes ya saben que una viga empotrada se trabaja diferente a una viga con apoyo pin. Entonces tienen que decirle al cliente, esperemos un momento, porque el constructor me ha hecho un apoyo diferente al que yo había concebido en mis análisis y tengo que ver si las nuevas fuerzas que se han creado es soportada por mi elemento. ¿Y qué pasa si no es soportada? Tengo que reforzarlo. ¿Cómo lo refuerzo? Hay varios métodos, ¿sí? Como el método de poner placas adicionales que lo vimos en resistencia a materiales. Digo, en resistencia a materiales. ¿Sí? Entonces, por ahí la importancia de las cargas. ¿Sí? Para terminar esto, les voy a dar una explicación de la distribución de losas. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver diseños de losas, pero tienen que ustedes comprender cómo se distribuye la carga. Sí, el diseño de losa le corresponde al profesor de hormigón que les vaya a dar. O quizás no lleguen a ver losas y les corresponde a ustedes aprenderlo o verlo en otro curso. ¿Qué sucede con el tema de las losas? Vamos a comenzar primero con las tablas de madera. Sí, estas tablas que hemos estado dibujando en la parte de arriba, ustedes se pueden imaginar aquí un tablón de madera, ¿sí? Que va a estar apoyado, ¿sí? Vamos a ver que está apoyado sobre otro elemento. Entonces, si ustedes tienen aquí una carga, ya saben, ¿verdad? Que esto se distribuye, ¿verdad? Hacia la parte de acá. ¿Qué pasa si ustedes tienen una carga distribuida? Sí, vamos a ver si puedo dibujar bien la carga distribuida. Sí, ¿qué pasa si ustedes tienen esta carga distribuida? Sí. Entonces, esta carga puntual, ahorita está como carga distribuida. Ustedes saben aquí las reacciones, cómo son. Pero lamentablemente es difícil ver una carga así. Y uno lo que llega a ver es una carga distribuida, no por longitud, sino por área. Sí, entiéndase que está aplicada a todo el área. Entonces ustedes tienen aquí su tabla de madera. ¿Sí? Lo más probable es que ustedes siempre tengan este tipo de cargas y no este tipo de cargas. ¿Sí? Vamos a llamarle aquí cualquier letra. Vamos a poner que esto es, disculpen, vamos a llamarle que esto es Q. ¿Sí? Esto está en unidades de fuerzas, digamos que está en toneladas. Esto puede estar en toneladas metros.
Y esta carga acá que le vamos a llamar W está en toneladas metros cuadrados. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener diferentes tipos de cargas sobre una tabla de madera. ¿Sí? ¿Qué ustedes hacen en estos casos? Si yo le doy una carga Q, para saber ustedes las reacciones, ¿qué es lo que dicen? Dicen, voy a multiplicar yo en un momento que se está descargando en la computadora. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes decían antes aquí, verdad? Se transmite la carga P medios y P medios. ¿Qué sucede en este elemento de acá? Ustedes dicen, bueno, yo tengo, esto me simula una carga distribuida vamos a poner de ejemplo que esto es 4, ¿sí? 4 toneladas metros. Entonces ustedes dicen Q es igual a 4 toneladas metros. Si esto tiene 10 metros, entonces dicen, bueno, mi reacción aquí, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, como es simétrico, yo digo que A y B son iguales, ¿sí? A va a ser igual a B. Entonces yo digo que 4 por 10 más 2 veces A es igual a 0, partiendo de que A es igual a B porque es simétrico. Entonces tengo 40 más 2 veces A es igual a 0. Acuérdense que esto es negativo porque va hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tuvieran que A es igual a 20 toneladas. ¿Sí? Eso es lo que, y B también, que es igual a A, sería igual a 20 toneladas. Eso es lo que ustedes han estado acostumbrados hasta ahora, ¿verdad? Tienen la carga lineal y han visto todo en 2 dimensiones. Pero ¿qué pasa si tienen ustedes una carga distribuida por área? Es decir, por metro cuadrado. Esto se llama carga distribuida por metro lineal y esto se llama carga distribuida por metro cuadrado, lo que algunas personas le llaman por área. ¿Sí? Se pueden imaginar ustedes que esto es una losa o un elemento. Entonces, en el caso más práctico, ¿sí? Lo que uno dice es, voy a transformar esto poco a poco. Esto tiene 10 metros y digamos que esto tiene 50 centímetros, 0.5 metros. Entonces ustedes tienen que ser ordenados y decir, voy a transformar mi carga de W, la voy a transformar a una carga equivalente Q. Entonces supongamos que W es igual a 2 toneladas por metro cuadrado. No son los mismos ejercicios, por si acaso. ¿Sí? Son 2 ejemplos diferentes. Entonces, yo tengo que simular esto en el ambiente más sencillo posible. Acordarse que como ingenieros tenemos que llevar las cosas a elementos sencillos para poder entender las cosas. Entonces, yo necesito que esto se comporte como una carga distribuida. Entonces, ustedes aquí dicen que Q, esta carga distribuida equivalente, tiene que ser igual a W por ¿cuánto? Por este ancho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero transformar esta carga distribuida por área a una carga distribuida por metro lineal. ¿Sí? Entonces, transformo, se puede decir, esta carga distribuida por metro cuadrado a una carga distribuida por metro lineal.
Entonces tengo que multiplicar por el ancho donde está aplicado. Está aplicado en 0.5 metros. Entonces esto yo lo multiplico por 0.5 metros. Entonces esto me va a dar, vamos a ponerlo más abajo. Sí, esto me va a dar, espérense que se me está, aquí estamos. 2 toneladas por metros cuadrados multiplicado por 0.5 metros. Esto me va a dar 1 tonelada por metro. ¿Sí? Entonces mi valor de Q equivalente es igual a 1 tonelada por metro. ¿Sí? Y ahí ustedes hacen el análisis para 1 tonelada por metro. ¿Por qué se hace esto? Porque las cosas ingenieriles, si viene de ingenio, ¿verdad? Es hacer las cosas complicadas sencillas. Si algo sencillo ustedes lo hacen complicado es porque no entienden el problema. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Ingeniero, disculpen la pregunta. Sí, dígame. Por decir, o sea, si del área la transformamos a metro lineal, o sea, no afectaría en nada los valores. No, porque usted está considerando, así como algunas veces uno dice, quiero la carga total, y usted multiplica toda esta área por la longitud para simular una carga puntual, aquí usted puede simular, ¿sí? Una carga distribuida a una carga lineal. ¿Por qué no multiplico por 10? Si yo multiplico por 10, lo que estaría haciendo es crear, ¿sí? En el caso erróneo de multiplicar por 10, yo lo que estaría simulando es una carga de esta manera. Ustedes tienen que saber por qué valor están multiplicando. Sí, esto si yo multiplico, sí, está mal, ¿verdad? Si yo multiplico 2 toneladas por metro cuadrado por 10 metros. ¿Sí? Esto me daría 20 toneladas metros. ¿Sí? Este valor de Q. ¿Sí? Que está mal, ¿verdad? Estoy haciendo énfasis que está mal. Entonces lo que necesito yo es esta distribución. ¿Sí? Una distribución al lado más largo. Entonces me dirán, pero ¿por qué, ingeniero? Eso, les digo, es una explicación más extensa, pero tiene que ver con la forma en que trabaja un elemento. ¿Sí? Es mucho más probable que el elemento trabaje de esta manera a que trabaje de esta manera. Y se los voy a explicar ahorita bajo este principio. ¿Sí? Si ustedes tienen aquí un cuaderno, traigo un cuaderno, no, voy a encender la cámara. Sí, si ustedes están viendo la cámara, ven aquí el cuaderno está apoyado aquí, ¿sí? O la tabla está apoyada aquí, y ustedes tienen aquí una carga, esto generalmente se va a deformar de esta manera, ¿sí? Por esta acción de deformación, quiere decir que el elemento vertical, es decir, esta carga vertical, de esta manera, es la que gobierna, y no esta carga de acá. Si yo tuviese esa carga acá, eso simula más una fuerza totalmente puntual que me haría esto. Bajo el cuaderno me imaginaría yo una fuerza casi puntual, pero la fuerza está distribuida, entonces por eso es que se me deforma esto de una forma redonda.
Si fuera vertical, esto, bueno, no tengo suficientes manos, ¿verdad? Este elemento se deformaría de forma casi triangular, ¿sí? Entonces, esta es la forma correcta de distribuir la carga. Siempre del lado más corto al lado más largo. ¿Y a qué se debe esto? Si ustedes tienen una losa, la están viendo desde arriba, imagínense que esta losa está apoyada en todos sus lados. ¿Sí? Está apoyada en todos sus lados. Y ustedes aplican aquí una carga puntual. ¿Sí? Imagínense que ese punto es su dedo. Entonces, si esa losa, digamos que es muy finita, es una losa de hormigón, ¿sí? Esto se va a comenzar a deformar, a agrietar de esta manera. ¿Sí? Y si ustedes tienen una losa que es así, este elemento, ¿sí? Este elemento, si ustedes tienen aquí una carga también, en un momento. Este elemento se va a agrietar más o menos así. ¿Sí? Y entre más largo sea el elemento, mayor va a ser el área de contribución. ¿Sí? Entonces, va a llegar un punto donde si esto está más largo, esto pudiera llegar a ser de esta manera, más corto todavía. ¿Sí? Por cómo trabajan los materiales. Esta explicación no solo es física, sino que tiene ecuaciones de por medio de cómo se va transmitiendo las cargas, pero lo que dice es que a manera que va aumentando el ancho, ¿sí?, de los elementos, el trabajo del elemento va siendo en un solo sentido. ¿Sí? Esto comienza a trabajar como si fueran unas franjas pequeñas, cada vez más pequeñas. En caso que esté apoyado en 4 elementos. ¿Sí? Entonces es como si ustedes tuviesen varias tablas. ¿Sí? Eso con respecto a si tienen ustedes 4 apoyos. Pero si ustedes tienen solo 2 apoyos, ¿sí?, si ustedes tienen solo 2 apoyos, el elemento aquí está libre. Acá está libre. Y acá está libre. Entonces, esto trabaja como si ustedes tuviesen, disculpen que no se actualiza rápido el color, como si ustedes tuviesen aquí unas franjas bien pequeñas, largas. ¿Sí? A tal punto de que si ustedes tienen, al contrario, tienen una losa, y esto está aquí sostenido a estos lados, y acá está libre, entonces esto se trabaja como si estuviesen aquí ustedes estas franjas de esta manera. ¿Sí? Esto simulan sus vigas. ¿Sí? Entonces, cuando esto está sostenido a los lados, trabaja esto de forma libre, entonces se apoyan directamente en los extremos. Y esto trabaja, se puede decir, en estas franjas.
si ustedes tienen los apoyos libres de los costados y esto empotrado arriba, esto funciona como unas franjas pequeñas en este sentido. Si ustedes tienen apoyos en todos los lados, ¿sí? Si ustedes tienen una relación, vamos a ponerle A y esto B, A igual a B, es decir, A sobre B igual a 1, se puede decir que en vez de franjas, ustedes van a tener una distribución que se llama a 45 grados. Y a medida que esto se ensancha, ¿sí? Que la relación A sobre B es mayor a 2, cuando es mayor a 2, se entiende que en vez de trabajar a forma de trapecios o a forma de triángulos, esto trabaja a forma de franjas, ¿sí? Si ustedes tienen un valor entre 1 y 2, vamos a dibujar un elemento más corto. Ahí ustedes tuviesen quizás una distribución parecida a esta. ¿Sí? Entonces, como no les voy a enseñar a ustedes análisis de franjas, digo, diseño de losas, yo me voy a ir a analizar generalmente todo por franjas. ¿Sí? Esto tiene todos sus apoyos, pero como la relación A sobre B es mayor a 2, esto se transmite como franjas. Si el apoyo es libre, se transmite directamente como franjas en sus apoyos. Acá yo tengo libre, se transmite como franjas en sus apoyos. ¿Queda claro la distribución de la carga o todavía tienen dudas? Sí, quedó claro. Ingeniero, yo tengo una duda acerca Sí, de, o sea, acerca sobre cuando es en donde están los libres. ya, esta parte, dígame. Sí, en esa parte que están libres, o sea, que ¿por qué irían las líneas acostadas? Porque esto es como si esto estuviese en una hamaca. Imagínense que esto es una hamaca y usted tiene sus dos extremos. Si usted se sienta en la hamaca no se dobla hacia los apoyos libres, sino que se dobla, ¿verdad? O sea, se hace la panza hacia donde están sus extremos. Entonces, lo que trata la ingeniería es de simular todo como una carga distribuida. Acordarse que esta carga distribuida aquí le va a generar una deformación de este tipo. Entonces, el ejemplo más sencillo es decirle una hamaca, esas hamacas que tienen varias argollas. ¿Sí? ¿Cómo se va a deformar esto? Se va a deformar de este elemento, de esta forma. Entonces, si usted quiere analizar eso, va a ser por franjas. ¿Sí? Usted puede analizarlo en franjas de 20 centímetros, 50 centímetros o de 1 metro. ¿Qué pasa en cambio si ustedes tienen este caso acá? Apoyos totales en esta parte de acá. Y le digo, se pueden imaginar ustedes una tela, ¿sí? O una camilla, por ejemplo, la camilla para quien haya estado sirviendo a veces en camillas de primeros auxilios, si es que una camilla para personas tiene solo sus apoyos en los extremos, esto se va a doblar, ¿verdad? En esta forma, si es que esto está libre. ¿Sí? ¿Qué pasa si todos los apoyos si todo está apoyado de esta manera? Entonces se dice que esto trabaja en una dirección, ¿sí? Eso se llama trabajo en una dirección si tiene la relación A sobre B mayor a 2. Pero ¿qué pasa si mi relación, esto sería A sobre B menor a 2? ¿Sí? Esto se comienza a trabajar como un trapecio. ¿Sí? Entonces, como les digo, mi idea no es que diseñen ustedes losas, analicen losas, sino que se vayan principalmente a entender cómo es el tema de una viga. ¿Sí? Que se imaginen que son varias tablas pequeñas o varias vigas pequeñas. ¿Sí? Si no quieren imaginarse como franjas, imagínenselo como líneas, varias vigas pequeñas. ¿Sí? Entonces, por eso, si ustedes tienen
estas vigas que voy a dibujar, si ustedes tienen aquí una losa, ¿sí? Esta losa, generalmente los ingenieros diseñan por 1 metro de ancho, ¿sí? Se lo imaginan por 1 metro de ancho. Cosa que cuando distribuyen la carga, en vez de multiplicarla por 0.5 como yo he hecho, ¿sí? Porque yo les he dicho que 0.5, cuando es bastante grande y solo tienen apoyos aquí, ¿sí? Imaginándose que esta es su viga, ¿sí? Vista en parte superior, y tienen ustedes acá su losa, disculpen, tienen aquí su losa, ¿verdad? Imaginándose ese apoyo simple, apoyo libre, ¿sí? Lo que hacen las personas, si quieren diseñar la viga, si quieren diseñar estas vigas, ¿sí? Se dice que esa viga en rojo la quiero diseñar yo con apoyos simples y quiero simular una carga por metro cuadrado, digo por metro lineal. ¿Sí? Hablando de estas vigas en rojo, ¿sí? Entonces esa viga en rojo, que vendría a ser, ya después se lo dibujo más en 3D, ¿sí? Se lo dibuja con una carga Q en toneladas por metro lineal, o puede ser kilos por metro lineal, o puede ser libras sobre pulgadas, todas esas unidades que ustedes sabían, ¿sí? Lo dibujan por metro, aunque esto tenga 5 metros, digamos, y esto tenga acá 8 metros, no importa si el apoyo es libre o se considera apoyo libre. Si ustedes le dan una carga W de 5 toneladas por metro cuadrado, esa persona lo que dice es, lo voy a transformar a carga Q, pero con franjas de 1 metro. O sea, se considera que se divide en franjas de 1 metro. Entonces dicen, voy a aplicar una carga Q de 5 toneladas por metro, porque estoy utilizando franjas de 1 metro. ¿Sí? Entonces, no le interesa a esa persona, ¿verdad? Disculpen, aquí tengo más. Me faltó darles a ustedes la longitud de acá. Esto es 8 metros. Entonces esa persona dice, quiero mi carga distribuida por metro. Disculpen que no se borra esto de forma inmediata. Sí, lo que indican aquí los ingenieros es dividir, es considerar que se divide esto en partes iguales. ¿Sí? Toda esta franja va hacia el lado izquierdo y toda la otra franja va hacia el lado derecho. Para diseñar la viga. Entonces, finalmente, toda esta parte en amarillo, ahí está mejor explicado.
Sí, disculpen que no había podido usar los colores pertinentes. Cojan aquí, dicen que la carga Q es igual a las 5 toneladas por metro cuadrado multiplicado por, si esto es 8, esto es 4 metros y esto es 4 metros. Entonces dicen 5 toneladas por 4 metros. Entonces Q es igual a 20 toneladas metros. ¿Sí? Y así diseñan directamente la viga sin importar de lo que le pase a la losa. ¿Sí? ¿Esto en qué caso sucede? En una construcción, el proveedor del acero a veces es una persona y el proveedor del hormigón es otra. Entonces la persona que quiere diseñar sus elementos de acero dice: yo me preocupo de mis cosas de acero, no de hormigón. Entonces, por ejemplo, en este caso más sencillo, dicen, bueno, aquí los apoyos van a ser libres, entonces mi carga distribuida por metro cuadrado en toda mi área lo voy a dividir en 2 tramos. 4 metros hacia la izquierda y 4 metros hacia la derecha. Y esos 4 metros que acabamos de hablar es lo que se conoce como ancho tributario. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en el caso de tener más vigas? O que la viga no esté en un extremo, sino que esté en el centro. ¿Sí? Digamos que tenemos aquí nosotros varias vigas. ¿Sí? Vamos a indicar que esto tiene aquí 4 metros. Vamos a poner otro valor. 3 metros, que esto tiene 3 metros, que esto tiene 4 metros y esto tiene 4 metros. ¿Sí? Entonces, ustedes se lo pueden imaginar como que va a existir aquí una losa. Sí, va a ver una losa apoyado en todo esto. Y a ustedes se les pide diseñar este elemento de aquí. ¿Sí? Entonces, se les dice que ese elemento amarillo es simplemente apoyado. ¿Sí? Esto vamos a poner que tiene acá 3 metros. Entonces, ustedes saben que esto tiene 3 metros. Y esta es su viga. Y les dicen que la losa va a resistir una carga W de 2 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el ancho tributario de este elemento? Como yo estoy seguro que esto va a trabajar en una dirección, ¿sí? Puedo considerar que va a estar libre, ¿verdad? En la parte de los extremos. Yo sé que todos los elementos, estos van a ser franjas, se puede decir puras franjas verticales. Digo horizontales, tal como lo había dicho anteriormente. Sí, puras franjas horizontales que van a descargar sobre mis vigas en rojo. Pero esas franjas, yo les decía que los ingenieros generalmente consideran franjas de 1 metro. ¿Para qué? Para trabajar las toneladas distribuidas por metro. Entonces, como yo sé que esto va a trabajar y lo que va a soportar son mis vigas en rojo, ¿sí? Yo trabajo con lo que se llaman anchos tributarios. Entonces, con los anchos tributarios, yo me puedo dar el lujo de dividir esto por la mitad, todos los elementos.
Pero para diseñar mi viga, esta que yo he diseñado, yo necesito este ancho tributario. El ancho tributario de la derecha y el ancho tributario de la izquierda. Esto se llama ancho tributario. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el ancho tributario? Voy a tener yo aquí una distancia que va a ser 4 sobre 2 y acá una distancia que va a ser 3 sobre 2. ¿Sí? Porque lo estoy dividiendo en la mitad. Entonces, mi ancho tributario va a ser igual a 4 metros sobre 2 más 3 metros sobre 2. Esto me da 3.5 metros. ¿Sí? Entonces, mi carga distribuida vamos a ver si lo dibujamos en la parte de abajo. Sí, mi carga distribuida va a ser igual por metro de ancho, va a ser igual a 2 toneladas por metro cuadrado multiplicado por 3.5 metros, que es el ancho tributario. ¿Sí? Y esto me va a dar a mí 7 toneladas por metro. ¿Sí? Mi carga distribuida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto del ancho tributario y la carga distribuida? Sí, este es el ejemplo más sencillo. Ingeniero, Sí, dígame. estoy un poco confundido con el ancho tributario y la carga lineal. O sea que con lo de arriba, ¿no? Con lo que cogió con 0.5 y no con 10. Ah, ya, la parte de acá. La parte de acá. La de más arriba. Ya no hice más cargas distribuidas en la parte de arriba. O sea, aquí o acá. En la parte de acá. O sea que en la carga lineal. Es que aquí tengo este ejemplo de Entendí, carga entendí. lineal y acá tengo otro ejemplo de carga lineal. Sí, son dos ejemplos diferentes. O sea, estos son dos ejemplos diferentes. ¿A este ejemplo se refiere o al ejemplo de acá? Sí, el ejemplo, sí, ese ejemplo. Ya, dígame. Sí, le escucho. ¿Cuál es su duda? ¿Aló? Listo. Cualquier pregunta igual me la pueden hacer al correo en caso que tengan más inconvenientes al entender el problema. Ingeniero, una consulta. ¿Cómo se considera el ancho tributario? El ancho tributario, como les decía, era la mitad entre dos apoyos. Por ejemplo, en este caso, no tengo nada a la izquierda y nada a la derecha. Tengo aquí el elemento, tengo la losa, ¿verdad? Y le divido en dos, 4 metros y 4 metros, porque esto tiene 8. En el caso de acá, esta viga tiene la influencia de la losa de la izquierda y la losa de la derecha. Entonces, considero la mitad
del tramo de 3 metros y la mitad del tramo de 4 metros. Si yo le pidiera diseñar cada uno de los elementos, para el caso de aquí, yo tendría aquí 2 metros, ¿verdad? Para este caso acá, yo tendría aquí 1.5 metros y 1.5 metros. Para el caso de acá, bueno, ya simétrico, ¿verdad? El ejercicio. Entonces, si yo les pido diseñar esta línea, disculpen que está la computadora un poco lenta. Sí, si yo les pido diseñar esta línea en verde, el ancho tributario sería 2 metros, ¿sí? Que vendría a ser el ejemplo de acá. No tiene nada a la izquierda, lo único que influye de carga son los 2 metros. Si yo les pido diseñar esta viga intermedia, ¿sí? La del rosado, el ancho tributario sería 1.5 más 1.5, sería 3 metros. ¿Por qué? Porque es la mitad del tramo a la izquierda más la mitad del tramo de la derecha. Listo, ingeniero. ¿Ok? Entonces, estos casos de trabajar en una dirección es lo que más se ve en las obras, ¿sí? Entonces, si nosotros nos imaginamos varios elementos pequeños visto en 3 dimensiones, generalmente esto se separa 70 centímetros, ¿sí? Esto está a 70 centímetros, 70 centímetros, a veces pueden ser 80 centímetros o 1 metro, y ustedes tienen aquí su losa. ¿Sí? Imagínense que esa losa tiene un volado pequeño también. Tiene este volado pequeño. ¿Sí? Este elemento está en 3 dimensiones. Si vamos a imaginarnos esto que va hacia el fondo, 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces digamos que el elemento aquí, esto tiene 5 metros de longitud. Y que aquí nosotros tenemos 30 centímetros y 30 centímetros. Entonces si yo les pido diseñar este elemento en rosado, ¿sí? El ancho tributario serían los 30 centímetros, porque no hay nada más que soporte esos 30 centímetros más que esa viga en rosado. Y aquí nosotros tendríamos 70 dividido para 2. Entonces, esa viga en rosado debería ser analizada con una carga Q distribuida. ¿Sí? Si aquí yo les digo que W es igual a 1 tonelada por metro cuadrado, yo le estoy dando la carga. Entonces, este valor de Q sería igual a 1 tonelada por metro cuadrado. Acordarse que esto está en centímetros, ¿verdad? Hay que ser consistente con las unidades. Entonces, esto es 0.3 metros y esto es 0.35 metros, ¿verdad? 70 dividido para 2 es 35. Lo transformo a metros, sería 0.35. Entonces, esto sería 0.3 más 0.35, ¿sí? Esto les da 0.65. Entonces, esto sería 0.65 toneladas por metro. Y así ustedes pueden diseñar esa viga de ahí. ¿Sí? ¿Queda claro el ejemplo de acá? Entonces, para la actividad que vamos a hacer, no el día de hoy, sino el próximo miércoles, está el tema de los anchos tributarios y está el tema de las reacciones, ¿sí? Y les pudiera yo mezclar ambas cosas,
¿sí? Esperemos ya tener el sistema abierto de Moodle, o si no, yo tendré que pasarles por correo cuál es la actividad, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener aquí una carga distribuida, pueden tener aquí sus cargas puntuales, ¿sí? Pueden tener sus nervios. ¿Sí? Entonces, el día miércoles solo veremos este caso, ¿verdad? Para terminar, ¿sí? Si ustedes tienen estas vigas, tienen 3 vigas que está soportado por estas vigas más grandes, y aquí hay una losa disculpen por el tema del color. Sí, aquí ustedes pudieran tener, esta va a ser su losa. Sí, no acompaña mucho el dibujo, pero es para terminar ya la clase. Esa losa se va a transmitir primero a las vigas en rosa. Y las vigas en rosa después van a transmitir su carga a las vigas en verde. ¿Sí? Pero si yo no tuviese las vigas en rosado, ¿sí? Si yo no tuviese las vigas en rosado, si yo no tengo las vigas en rosado, directamente se transmite la carga de la losa a mis vigas en verde. Sí, eso quiero que se entienda por lo que había explicado primero como patrón de carga. Sí. Entonces, para resumir, ¿sí? Si yo quiero la forma en cómo se diseña este elemento a cómo se diseña este elemento, o sea, de los elementos en verde, va a ser diferente. ¿Sí? Para el tema del elemento en verde, yo voy a tener una carga distribuida. ¿Sí? Para el elemento en verde. En la parte de acá. Pero para el elemento de acá, para el elemento en verde acá, yo voy a tener la reacción de mis 3 vigas. ¿Por qué? Porque por el patrón de carga, la losa primero trabaja sobre las vigas y las vigas transmiten después a la losa en verde. Digo, a la viga en verde. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener mis vigas en verde y esto quedaría representado por unas cargas puntuales. Sí, entonces esa es la diferencia entre diseñar con vigas y solo con losa. Y el ejemplo, si no se me entiende bien mi dibujo en 3 dimensiones, pueden venir ustedes al primer dibujo que vimos, ¿sí? La losa se apoya en las vigas y esta viga pequeña se apoya en esta viga en gris, ¿sí? Entonces, si no se entiende bien mi dibujo, ¿verdad? Tienen aquí el patrón de cargas, ¿sí? Ustedes siempre tienen que saber cómo va a ser distribuido el patrón de cargas. Si ustedes desean, aquí también se pueden imaginar que tienen unas columnas, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a dejar la clase hasta ahí. Como les decía, no voy a tomar asistencia. Y eso sería todo por la clase de hoy. ¿Sí? No, acá no hay carga distribuida. Acá solo hay puntual. Aquí solo hay puntual. ¿Sí? Y acá sí hay distribuida. Son 2 casos. Caso 1 y caso 2. Ya voy a explicar la próxima clase, ¿sí? Porque prefiero que esto tengan claro
que si ustedes consideran el peso propio, ¿verdad?, de la viga, porque la viga tiene un peso, sería la mezcla de una carga distribuida más la carga puntual. Pero esto es para la losa, ¿sí?, distribuida de la losa. Siendo la losa la parte en rojo, ¿verdad? Digamos que esto tiene de carga distribuida W, digamos 2 toneladas por metro cuadrado. Y aquí ustedes también tienen W igual 2 toneladas por metro cuadrado. Pero los dos sistemas son diferentes. En este caso, la losa va a recibir una carga distribuida con los anchos tributarios, ¿verdad? ¿Cuál es el ancho tributario? Dividir esto en dos partes. En el caso de acá, la viga va a tener su ancho tributario, la viga en rosado, y esa viga va a transmitir la carga como carga puntual a la viga en verde. Sí. Sí, sí se va a subir la clase. Tengo que ver si ya tengo habilitado el tema en el Moodle. ¿Sí? Entonces voy a cerrar ahí la clase porque ya se nos acaba la sesión y nos veríamos el día miércoles. ¿Sí? Si hay alguna pregunta antes de la actividad, se las resuelve y ahí ustedes la pueden realizar. ¿Sí? Tengan buen día.